Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos audios que grabamos cada día. Sacamos porciones de la Biblia para estudiarla, analizarla y sacar lecciones provechosas para nuestra vida espiritual. Ya lo hemos repetido en muchas oportunidades, es tiempo de escudriñar la Biblia. Es tiempo de orar, es tiempo de meditar. Las condiciones actuales de nuestro mundo nos están orientando que necesitamos hoy más que nunca de Dios. Él en su gran amor desea que le busquemos de todo corazón. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un personaje que llama mucho la atención, motivo de crítica, es motivo de hasta de odio, pero es un personaje que vale la pena estudiar y sacar también algunas enseñanzas para nosotros. El tema de hoy se titula Judas. Judas. Encontramos varios versículos de la Biblia que hablan de este gran personaje. Dice Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. También encontramos en Juan 6:53 al 55 nos dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. También encontramos en Juan 6:70, nos dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Estos versículos pues nos hablan un poco de este gran personaje. Se dice que la historia de Judas representa el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre lo bastante corrupto como para realizar una acción como esta, la de entregar a su maestro. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Se dice que Judas era tenido en alta estima por los discípulos. Ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía una elevada opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferior a él en juicio y capacidad. Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban la circunstancia. También él comentaba para sí, la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Para él, Pedro era impetuoso, obraba sin consideración. También opinaba que Juan, que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado por Judas como mal financista. De Mateo decía, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a lo honrado y estaba siempre contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en ella
que según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos. Se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y vergüenza. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. La declaración con frecuencia repetida por nuestro Señor Jesucristo de que su reino no era de este mundo ofendía a Judas. Él había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel. Pero he aquí que Juan había sido decapitado por orden de Herodes. Y Jesús, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, se retiró con sus discípulos a un lugar del campo. Judas quería una guerra más agresiva. Pensaba que si Jesús no impidiese a los discípulos ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito. A pesar de la propia enseñanza del Salvador, Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Procuró obtenerlo cuando los 5,000 fueron alimentados. Se dice que en esta ocasión Judas ayudó a distribuir el alimento a los hambrientos que formaban parte de esa gran multitud. Tuvo oportunidad de ver el beneficio que estaba a su alcance impartir a otro. Sintió la satisfacción que siempre proviene de servir a Dios. Ayudó a traer a los enfermos y dolientes entre la multitud a Cristo. Vio qué alivio, qué gozo y alegría penetraban en el corazón humano por el poder sanador del Redentor. Podría haber comprendido los métodos de Cristo, pero estaba cegado por sus propios deseos egoístas. Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes. Él fue quien puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerle rey. Sus esperanzas eran grandes y su desencanto fue amargo. Cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas sintió desagrado. Pensó que se había cometido un error. Si a hombre como este joven príncipe podía relacionárselo con los creyentes, ayudaría a sostener la causa de Cristo. Que si lo hubiese recibido a él, comentaba Judas, como consejero, pensaba podría haber sugerido muchos planes ventajosos para la pequeña iglesia. O sea, recibir muchas ayudas de este joven rico para impulsar la iglesia que estaba comenzando. Sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en esta cosa Judas se creía más sabio que nuestro Señor Jesucristo. Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús
no debía morir, lo único que haría sería obligarle a liberarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. El falso discípulo desempeñó su parte en la entrega de Jesús. En el huerto, cuando dijo a los caudillos de la turba, al que yo bese, ese es, prenderlo. Creía plenamente que Cristo escaparía de sus tiranos. Entonces, si lo inculpaban, diría, ¿no os habéis dicho que lo prendieseis? A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a su semejante presentándose delante de ellos como el Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras horas y horas transcurrían y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que había sido el precio de la entrega de su Señor. Haciéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió airadamente de él, pero quedó confuso sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociendo como Hijo de Dios, suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Pero no sentía un profundo arrepentimiento por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo. Más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burla entre la muchedumbre y más de uno revelaba en su rostro pálido pensamiento íntimo. La retribución parecía estar cayendo sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Esta
interesante historia de Judas nos deja importantes enseñanzas para nuestra vida. Traicionamos al Maestro cuando no andamos en sus caminos, cuando no le buscamos de todo corazón, cuando pisoteamos sus santos principios que Él nos ha dado. Jesús ha dado todo por nosotros. Murió por nosotros en la cruz del Calvario y desea salvarnos. Pone a disposición de cada ser humano su gracia, ese regalo precioso que Él nos ofrece de la vida eterna. Pero muchas veces vivimos en este mundo y le damos poca importancia a lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ama, Él nos quiere y Él nos ayuda cada día. Pero también nosotros tenemos que buscarle de todo corazón, estudiar, meditar su santa palabra, para que Él nos pueda ayudar a superar esos defectos de carácter. Judas, al igual que sus compañeros, pudo brillar y hoy se recordara como se recuerda al apóstol Juan, a Mateo, a Santiago. Sin embargo, pasó a la historia tristemente, porque Judas no se dejó ayudar por nuestro Señor Jesucristo. Y el defecto de carácter de la avaricia al final lo arruinó y pasó tristemente a la historia. Es importante que nosotros cada día nos autoevaluemos y esos defectos de carácter que tenemos, superarlos siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda porque nosotros solos no podemos. Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, con nuestro Señor Jesucristo podemos avanzar cada día. Quiera Dios que esta meditación que hemos tenido en esta oportunidad nos sirva de mucho para nuestra vida espiritual. Hemos grabado muchos temas cristianos que compartimos con los amigos, con los vecinos, con los exalumnos, en fin, con todos ellos, esperando que los estudien y los mediten. Tú puedes escuchar estos temas allá en la internet. Tú entra en YouTube, Gustavo Pacheco N, y vas a encontrar muchos de estos temas. Tú puedes escucharlo y también hacer tu propio comentario. También me gustaría que te suscribas para que reciba continuamente este material. Muchas gracias. Parece que no.